Hoy está con nosotros César Atencia, él es oftalmólogo, a quien le doy la bienvenida a este nuevo formato, porque antes venía al anterior programa que era Amanecer, hoy estamos en Hoy en Día, con un nuevo formato más, digamos, informativo, y quiero nuevamente darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación y qué oportuno hablar de estos temas, sobre todo en esta semana que se lleva a nivel mundial una especial atención sobre la prevención en una enfermedad que definitivamente puede generar una disminución de la agudeza visual de forma irreversible y que es muy frecuente y se llama glaucoma. Terrible eso. Espera un segundo, Paola. Yo arranqué diciendo que los que vemos celular o empezamos a leer en el celular mientras vamos en un carro o en Transcaribe, por ejemplo, que se está moviendo, eso evidentemente trae en alguna alteración al ojo, ¿cierto? ¿Qué problemas trae eso a la gente? Bueno, qué bueno que lo comentas. Hay muchos mitos alrededor de este tipo de situaciones. Es muy bien conocido. Uno de los síntomas que pueden presentar muchos pacientes es precisamente en este tipo de momentos o de eventos. Son síntomas que pueden decirnos muchas cosas y por eso el tema de la prevención. O una visión borrosa, un ojo rojo, un dolor ocular, pueden ser infinidades de diagnósticos, y uno de los que realmente tiene relevancia y queremos hablar es precisamente sobre uno de ellos, que definitivamente puede causar muchas secuelas, sobre todo de forma irreversible. Eso ya me dio susto, de verdad ya me dio susto. Sí, es que hay algo que le iba a decir, y es que nosotros siempre estamos atentos a que cómo nos vemos, arreglarnos el cabello, las uñas, los zapatos estén limpios, la camisa está bien presentada, pero nunca le prestamos atención a la visión. Qué bueno que lo comentas, Paola. Sí, yo más que nadie. Por experiencia propia. Sí, claro. No, mira, el ejemplo que siempre lo correlaciono es con el del carro, ¿no? Si saben... ¿Con el qué? Con el carro. Se prende un testigo en algún momento y nos da pánico. Algo pasa y nosotros casi que inmediatamente estamos llevándolo al taller porque nos puede dejar botado. Obviamente es un riesgo, algo nos puede pasar. Y a veces no hacemos eso con muchas de nuestro sistema y la visión, como saben, es uno de esos sentidos que nos permite tal vez la mayor interacción con el medio y pueden imaginárselo en algún momento sin poder ver, ¿no? Sí, Doc, pero también a veces, por lo menos, voy a hablar de mi experiencia. Yo fui al optómetra y el optómetra me descubrió, o sea, me dijo, no, tú estás bien, no ves algunas cosas, pero estás bien. Pero cuando ya voy al oftalmólogo, cuando ya voy donde usted, que usted me hace un examen más avanzado, que me logra descubrir qué es lo que tengo, o sea, qué tan importante es que nos hagamos chequeos y con qué regularidad debemos hacernos esto, porque generalmente decimos, sí, listo, yo voy al optómetra y vi la visión y estoy perfecta, pero no nos damos cuenta que tenemos problemas más de fondo hasta que nos hacen un examen mucho más avanzado como el que usted me hizo. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los colegas optómetras que juntos hacemos un screening de disminución de agudeza visual y de patologías muy importantes. Son una piedra angular en cuanto a la prevención, son quienes llegan y captan mucho a los pacientes de forma inicial. Mira que hay un gran porcentaje de pacientes que no saben la diferencia entre el optómetra y el oftalmólogo, precisamente, y reiterando esto, el optómetra tiene una forma muy interesante de poder ayudarnos en cuanto a mejor el ajuste de la visión desde un punto de vista refractivo, con gafas, por ejemplo, y tienen otros papeles muy importantes. Nos apoyamos muchísimo en ellos y de verdad que son un trabajo mancomunado. Sin embargo, la parte de la revisión anatómica como tal por el ojo está a cargo del oftalmólogo. La parte quirúrgica, donde podemos también hacer correcciones de forma más definitivas. Pero acá básicamente, y es donde queremos de pronto enfatizar, es en el propósito de la prevención. El ojo tiene muchísima relación con el sistema nervioso, por ejemplo, y el tejido neurológico es uno de esos tejidos que no se regenera. Es decir,
muchas veces la pérdida de las células son irreversibles y por ende las consecuencias en el sistema donde estén. En este caso, la consecuencia sería básicamente una disminución de la huesa visual. Y hay muchas de estas patologías que la prevención es prácticamente el pilar y pueden tener una vida muy tranquila sin llevar inclusive a riesgo la agudeza visual con un examen a tiempo. ¿Cada cuánto ir? Pues en términos generales, sin ningún antecedente, la idea es que podamos hacerlo de forma anual. Sin embargo, hay algunos tipos de hallazgos que podemos encontrar en ese examen que nos pueden variar y personalizar esto a 6 meses, a 3 meses, inclusive al mes, dependiendo básicamente, ¿no? Bueno, vamos a empezar seguir aterrizando ese tema. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que puede sufrir una persona en términos de ojo y cómo se previene? Vamos a hablar de 4 patologías importantes, de las cuales hay 3 que definitivamente pueden generarnos a nosotros una pérdida de huesa visual irreversible y son muy importantes tratarlas a tiempo. Estas son patologías que muchas veces se deben identificar antes de que den síntomas, porque en algunos casos puede ser demasiado tarde. Una de ellas es la retinopatía diabética. Sigue siendo... Retinopatía diabética, perfecto. Retinopatía diabética es una enfermedad que se caracteriza por daño en la retina y que se encuentra en los diabéticos. Se ha estipulado que alrededor del 60% de los pacientes con diabetes que tienen más de 15 años con el antecedente de diabetes, teniendo control o no estando tan controlado, ya pueden tener un estadio de retinopatía diabética. Y esta patología es actualmente la que más ciego deja a los pacientes en edad productiva como nosotros, por ejemplo. Entonces es muy importante, ya que la diabetes es una pandemia y por ende hay una correlación entre la diabetes y la retinopatía diabética. Otra patología es el glaucoma y aprovechamos precisamente el hecho de recordar la prevención de esta patología, que es de suma importancia. El glaucoma fue por muchísimo tiempo la patología de causa irreversible de agudeza visual. Es una patología silenciosa y eso es lo más sorprendente. Las personas pueden ir a nuestros colegas los optómetras, se hacen una ayuda visual, pueden llegar al 20/20, que es una visión ideal, y tener glaucoma y no saberlo. Esto efectivamente se da por un daño en el nervio. En este caso, no sé si lo logremos ver acá. Sí. En la parte de atrás del globo ocular tiene esto, que es el nervio óptico. Lleva toda la información de la retina, que se genera básicamente siendo la capa más interna, y todos los haces o fibras de la retina salen conformando el nervio óptico. Ese nervio óptico nos lleva la información al cerebro, a un punto, a un centro de la visión, que es quien interpreta la imagen en últimas. Podemos tener todo perfectamente de aquí hacia acá adelante, pero si este nervio está afectado, efectivamente no va a haber la conducción de esa información y por ende también se va a ver reflejado en una disminución de la agudeza visual. Ese daño en el nervio puede ser una de las causas, el glaucoma, donde la principal factor de riesgo son las variaciones y también el aumento de las presiones a nivel intraocular. Presiones del ojo, no presiones arteriales. Ok, bien, pero entonces, en el caso, estamos en la segunda, digamos, la segunda patología más común y es el glaucoma. ¿Cuál es lo que pone en riesgo que un ojo pueda sufrir de glaucoma? Hay unos factores de riesgo que son muy importantes y me gustaría hacer énfasis en esto en este momento. Uno de ellos es la edad. Imagínense que antes se estipulaba que era una patología solo de personas mayores. Hoy en día se tiene conocimiento que pacientes mayores de 45 años, escuchen, 45 años ya es un factor de riesgo, ya que aumenta con la edad. Okay. 2, los antecedentes familiares. Hay un tinte genético muy marcado, lo cual hace que pacientes que tengan familiares, sobre todo de primer grado de consanguinidad, pero tíos que no lo son, igual también tienen un peso genético, pueden tener otro factor de riesgo muy importante y es interesante chequearse. Y hay uno con el que estamos muy relacionados acá en Cartagena y son afrodescendientes. Las personas de raza negra normalmente pueden tener un riesgo incrementado en la aparición
Y no solamente eso, sino también en el grado del control o la severidad que podamos tener de esta patología. Es decir, no solamente aumenta el riesgo que la puedan presentar, sino adicionalmente pueden ser de difícil manejo, de un manejo mucho más complicado. Por eso es de suma importancia. Y por último, un factor de riesgo indispensable y el más importante de todos para presentar glaucoma es el aumento de las presiones del ojo. El ojo tiene unas presiones que van de 10 a 20, 21 por consenso a nivel de estudio y screening internacional. Sin embargo, las presiones son muy personales, es decir, hay personas que con 16, 17 ya pueden tener daños en el nervio, estando dentro del margen de la normalidad, y hay personas que con 22, 23, 24 milímetros de mercurio pueden tener un nervio completamente saludable y ser esa su presión. Entonces, es muy importante. Un asunto genético. Hay que definirlo muy bien. Las presiones son muy independientes, aunque nos metamos en un rango, es de suma importancia. Y es tal vez la única intervención en la cual nosotros, como especialistas, podemos intervenir sobre la presión, porque la genética no podemos hacer nada con ello. Con la edad el tiempo pasa y castiga, ¿no? Sí. Y la parte de nuestra raza también es completamente, no son modificables, las presiones sí. Por eso lo importante de poder identificar esto a tiempo, y es netamente en una consulta, no hay otra manera. Bien, ¿cuál es la tercera entonces patología más común? Y la tercera se llama degeneración macular relacionada con la edad. Es una patología tal cual actualmente está uno a uno con el glaucoma, se ha incrementado muchísimo porque el principal factor de riesgo es la edad, como se dice muy bien. Es una patología que afecta a mayores de 50, 60 años y también tiene un tinte genético muy interesante. Es la que ahora mismo presenta muchísima más disminución de agudeza visual, dañando el campo visual, sobre todo en el punto de mejor visión. El punto con que saltamos una aguja es como tener un puño en el centro a donde quiera que vayamos y no poder ver a ciencia cierta sino alrededor. Es una manifestación muy, muy importante. Sí. Y como las personas están aumentando en cuanto a la calidad de vida y la expectativa de vida, es decir, ya hay personas que el promedio ya no son 60 ni 70 años como antes, sino 80 y hasta más, esto incrementa el riesgo como tal. Por eso esto viene tomando bastante fuerza. Bueno, la cuarta patología, ¿cuál sería, Doc? Y además tengo otra pregunta. ¿Cuáles son esos síntomas que comenzamos a experimentar, esos síntomas de alerta que deberíamos decir, esto no está funcionando bien en mi vista y debo ir al médico? Imagínate en algún momento cuando has visto borroso y tienes que parpadear varias veces. ¿Te ha pasado? Sí, ¿Les claro, ha pasado? Sí. Que no enfoca como el ojo. No enfocas, en ese momento no es nítido y tienes que parpadear varias veces, parpadear, y mejora. Ya eso puede ser un signo muy fácil de identificar de un ojo seco, y eso tiene variedad. Entonces, hasta este síntoma tan pequeño ya nos dice que es una alerta, ¿no? Que nos hace identificar. En cuanto a este tipo de patologías, la disminución de la agudeza visual sigue siendo algo muy importante. Sin embargo, es un signo muy tardío. Es un síntoma que presentan los pacientes donde desafortunadamente ya hay un avance en muchas de estas patologías, por lo que no es de pronto un signo importante, ya que nos ha tomado muchísimo tiempo. Ojo rojo, lagrimeo, visión borrosa, halos, son los síntomas tal vez más importantes que pueden presentar y sin embargo, estas tres patologías en importancia y disminución de agudeza visual solo pueden identificarse en el polo posterior del ojo. Es decir, una persona a simple vista no lo puede ver y de hecho un examen del globo ocular desde el punto de vista anterior solamente tampoco se puede identificar. Es muy bueno por esto poder hacerlo bajo un examen que se llama examen bajo dilatación de la pupila, donde podamos identificar tal vez el 80-85% del resto del globo ocular. Donde muchos de nosotros no podemos ver y de hecho se cree que la gran mayoría de las personas en el mundo no se han nunca examinado. Entonces te podrás imaginar. Doc, para ir cerrando, ¿cuáles son entonces las recomendaciones para cuidar nuestro globo ocular? ¿Así lo digo? Qué bien. Nuestro globo ocular. Bueno, en primera instancia, el globo ocular tiene una importante función en nuestras vidas.
el hecho de poder solamente chequearnos nos hace identificar muchas de estas patologías y sus riesgos. Una buena alimentación hace parte de esto, una alimentación variada con muchísimas frutas, pero más que esto, verduras, inclusive con tinciones como el pimentón, como de pronto la lechuga morada, son verduras que tienen una alta cantidad o un alto incremento de aportes de betacarotenos, o sea, xantinas y luteínas, que son son unas sustancias muy importantes para hacerlo entender un poco, que deben estar en unas cantidades mínimas en la retina, un sustrato para poder tener de mejor manera una agudeza visual. Y en muchos casos, actualmente se ha volcado toda nuestra vida en pantallas. No sé si se han dado cuenta. Sí, arranqué preguntándole eso, con el tema del teléfono, por supuesto. Tal cual, y es algo muy, muy frecuente. Ahora con la pandemia, la telemedicina, etcétera, nos incrementaron de 4 a 5 horas promedio hora de pantallas, que solamente creo que ya esto te lo censa el celular, ¿no? Ya 4 o 5 horas estamos de entrada en el celular al día. Hay un estudio muy bonito que hicieron los pacientes, los colegas orientales en China, donde había un mínimo de 4 horas para comenzar a ver posteriormente este uso de 4 horas. Luego que terminamos del celular, vamos a la pantalla del computador. O del televisor. Vamos al televisor. Estamos en pantalla todo el día. Entonces, imagínense, nosotros ya pasamos de estas horas para tener una prevención, inclusive con el uso de gafas. El chequeo con el optómetra también es de suma importancia. Y hago énfasis en esto porque son realmente el primer eslabón de screening. Cuando están las personas que van solamente por unas gafas, ellos actualmente tienen un examen de pronto que ayuda y nos ayuda muchísimo a poder identificar pacientes con riesgo o con algunas patologías en algunos casos, y son derivados inmediatamente a nosotros. Entonces, de verdad que es algo muy importante.